En seguimiento, ahora vamos a hablar específicamente de algunos de los componentes básicos de una solicitud de sucesión que tiene que ver con un F31 o un F30, que son estudios, solicitudes para personas que están a nivel de predoctorados, o sea, haciendo su PhD o haciendo su doctorado de medicina, y también si están interesados en un PhD. Y hablando también de las becas, de los becas que son para personas que están a nivel de postdoctorado. Y finalmente hablar un poquito sobre los small grants. Lo estoy haciendo esto porque verdaderamente yo creo que esto es lo que más se aplica a las personas que me están escuchando, que la mayoría son estudiantes o miembros de la facultad que están en sus planes iniciales. Desafortunadamente hay ciertas, diríamos, requisitos para solicitudes, y una de ellas es que la persona tiene que ser un residente de los Estados Unidos o persona, tú sabes, que es ciudadano americano. Así que yo no sé cuántas de las personas que están en esta conferencia o este módulo verdaderamente llenen esos requisitos. Pero aunque no los llenen, verdaderamente es muy importante también saber cuáles son estos módulos, porque a veces el Centro de Fogarty tiene proyectos específicos para personas internacionales que siguen muchas veces esta clase de mecanismo para personas que están a nivel de doctorado o postdoctorado, y se tiene que ver cuando esas solicitudes salgan. Así que verdaderamente, aunque algunas de ustedes no cualifiquen, de todas maneras yo creo que es importante que sepan un poquito de ellas. Bueno, como comenté, hay diferentes mecanismos de financiamiento. Son demasiados, no voy a hablar mucho de ellos. Simplemente decir que, como que decía inicialmente, que el más importante es el R1, pero eso son aplicaciones que tienen que ver ya con personas con una base ya avanzada científica, que han ya publicado bastantes artículos científicos que cualifiquen para someter estos aplicaciones o solicitudes de subvención a NIH. Hay una serie de otros mecanismos, son demasiados para mí hablar, pero simplemente le voy a mostrar una reseña de a qué nivel pertenece cada uno de ellos. No importa cuál sea el mecanismo que usted va a someter, lo más importante que usted hable con una persona del programa, un program officer, lo que llaman un program officer, sobre cuál es el mecanismo que verdaderamente sería más adecuado para usted. Claro, si está a nivel de predoctorados, hay ciertos mecanismos que solamente se aplican a esas personas, y en postdoctorado hay también ciertos mecanismos que se aplican específicamente a una persona que está en esa trayectoria de su carrera. Como pueden ver aquí, como le comenté, hay diferentes clases de mecanismos para diferentes trayectorias, en diferentes niveles en cual la persona esté en términos de su trayectoria de carrera profesional. Como dice, los estudiantes de posgrado, está el F30, F31, está el R36, el 232. Claro, yo no voy a hablar del R36, del 232, voy a hablar del F30 y F31, que son aplicaciones individuales de la persona. Está los becarios de postdoctorado, que también el F32 y el 232, con lo cual yo no voy a hablar. Y entonces están los proyectos de transición, desarrollo profesional, que hay diferentes K Awards. Yo voy a hablar específicamente del K99, que es uno muy específico, que verdaderamente es más nuevo y que verdaderamente es muy interesante. Voy a hablar un poquitico más de esta clase de aplicación. Pero todos los K Awards son muy parecidos uno al otro. Y también hay ciertas bases fundamentales que los K Awards tienen con los F31 y F30 y F31 en relación al desarrollo de su programa de entrenamiento. Están los que son los inicios de la carrera profesional, que tienen que ver con el R3, que vamos a hablar un poquito de él, de R21, R15, y claro, el R1, que es lo que llaman aquí en los Estados Unidos el gold standard. Si usted llega a ese nivel y ha recibido un R, y usted ya llegó, usted es un investigador independiente, científico independiente. Y los que están ya a carreras a mediados y avanzadas, el R1, el KO2, PO1, el K24, y las personas que ya son científicos de categoría ya de una trayectoria avanzada, están los KO5 y el R1, como yo comenté. Así como usted puede ver, hay muchos mecanismos en los cuales la persona puede someter proyectos de investigaciones. Claro está, tú sabes, no hay tiempo para hablar de cada uno de ellos,
pero si algunos de ustedes están interesados que yo hable con ustedes en relación a alguno de ellos específicos, con mucho gusto yo lo puedo hacer individualmente. Básicamente aquí esto es un esquema de lo que las personas que están están cursando, están en nivel de doctorado, que están en el área de investigación, que son PhD, no en los programas de medicina, sino programas de doctorados del PhD. Como ustedes ven aquí, son las trayectorias, las diferentes clases, si es en licenciatura, que están empezando su carrera, hay diversidad de suplementos que son suplementos que se pueden aplicar, que están específicamente, diríamos, relacionados con un proyecto más grande que está recibiendo fondos de algún científico que sea avanzado, que tiene un R1. Están los programas de predoctorado, lo cual yo voy a hablar un poquitico de eso, del Fellowship F31. Está lo del postdoctorado, que yo voy a hablar de que Nariana un poco de eso. Y claro, están los que ya son investigadores independientes, que son el R1, el KO2, F33. Es decir, que depende de donde, lo importante es que hay que ver dónde tú estás, dónde la persona está en su trayectoria profesional de avance. Hay diferentes mecanismos para poder someter una solicitud de beca o de subvención para recibir fondos. Es muy importante. Claro, esto tiene que ver con las personas que están cursando carreras con su PhD. También tenemos las personas que están cursando su estudio profesional en medicina, dentistería y otras profesiones médicas. Básicamente es un esquema parecido. Claro, los mecanismos de apoyo son un poquito diferentes. Yo voy a hablar un poco del F30, que tiene que ver con, bueno, no, el F30 que tiene que ver con su doctorado, que son becas específicas para personas que están cursando la escuela de medicina, que están interesados también en un PhD. Y claro, todo depende de dónde está su trayectoria, cuáles son los mecanismos de apoyo que ustedes pueden someter. También tienen que mirarse cuando usted se acuerda que hablamos de los RFAs o PAs, si verdaderamente esos RFA PAs, tú sabes, se puede aplicar si ellos demuestran o hablan o indican que una persona puede someter como decíamos, KOA Award debajo de ese anuncio. A veces no dejan someter ciertas clases de mecanismos de apoyo, así que es muy importante que cuando ustedes lean ese RFA o ese PA, ese anuncio, que ustedes se vean que específicamente qué mecanismo de apoyo ese anuncio está apoyando específicamente. Claro, tú sabes, NIH tiene muchas maneras, muchas guías en las cuales ustedes pueden encontrar oportunidades para financiamiento. NIH tiene unos guides, un guide for funding, en la cual ustedes se tienen que meter, meter y mirar. Eso toma bastante tiempo. Verdaderamente va a pasar un poquito de tiempo. Es muy importante uno mirar cuáles son las diferentes oportunidades para aplicar, si usted cualifica, no califica, si hay un anuncio específico que verdaderamente está específicamente enfocado en la clase de estudio que usted está haciendo, el nivel de la trayectoria científica en el cual usted está. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y hay mucha información en la cual usted puede mirar y puede revisar, que lo puede ayudar y puede guiar en cierta forma. Así que en términos de NIH, utilice las guías de los NIH para encontrar oportunidades de financiamiento, como yo comenté anteriormente. Eso es muy importante porque hay publicaciones diarias, hay tablas de contenido semanal. Por ejemplo, en NIH hay una publicación semanal, no sé si semanal o diaria, creo que es semanal, que se llama el NIH Reporter. El NIH Reporter tiene mucha información de lo que está pasando en NIH, de las nuevas oportunidades para someter proyectos y cambios en regulaciones para someter ciertas aplicaciones dentro de NIH. Es muy importante, tú sabes, uno estar al tanto perdón, de todos esos cambios, todas esas oportunidades que hay dentro de NIH que ocurren casi diariamente en ese instituto.
Me olvidó mencionarle que NIH tiene un fondo más o menos en términos completos de como unos 27, 28 billones de dólares anual. Muy importante, hay una cosa que se llama Grants NIH Gap Funding. Este es una guía que ustedes pueden mirar y ahí pueden ver toda clase de oportunidades para fondos que tiene el instituto. Como comentamos, los fondos reservados de los RFAs, la fecha de recepciones especiales, panel de revisión especial, lo que son, como nosotros hablamos, que son los RFAs, como hablé anteriormente, cuáles son cuáles son los objetivos de los RFAs, que son unos anuncios especiales y reservados para cierto clase de proyectos. Los programas announcement, que son anuncios a largo plazo, que tienen su fecha de recepción, su proceso de revisión, y también, sí, algunos de ellos son reservados, pero la gran mayoría son anuncios que duran un largo tiempo y tienen diferentes fechas. Generalmente duran de 3 a 5 años y son bases fundamentales para la sumisión de proyectos que muchos de los institutos utilizan para que las personas, los científicos, soliciten proyectos y estos PAs, porque son de larga duración, muchas personas o muchos científicos someten propuestas bajo estos anuncios. Y hay anuncios padres que iniciados por investigadores que tienen que ver con código específico. Por ejemplo, quieren agregar un suplemento a su aplicación, que encontraron, quieren conseguir o ampliar la muestra y quieren obtener un suplemento para ampliar esa muestra. Someten entonces un suplemento a NIH. Claro, eso lo tienen que hablar con el oficial para ver si verdaderamente se puede hacer. Es decir, que hay diferentes códigos, tú sabes, que tienen que ver que se pueden utilizar con los R01s, que son los estudios padres. Esto es básicamente un esquema general de lo que ¿cómo se llama? Que se llama el reportero de NIH, que es un matchmaker que usted puede utilizar diferentes keywords, ¿ok? O frases que son específicas para tratar de saber qué clase de estudios están haciendo, qué clase de program announcements hay, cuáles son los program officials que se enfocan en ciertas áreas, en ciertos institutos. Es como un finders, una cosa que se utiliza para verdaderamente enfocarse un poco más en conocer un poco más cuáles son los estudios que se han hecho científicamente que tengan que ver con su área, cuáles son los investigadores que están allá que han hecho estudios que son parecidos a lo que usted quiere hacer, y también cuáles son los program officials ¿cómo se llama? Que se especializan en esa clase de estudio que usted está interesado dentro de los institutos que usted está interesado ¿cómo se llama? En someter su aplicación. No voy a hablar más sobre esto. Esto es una cosa que verdaderamente yo les sugiero que ustedes metan y miren y lo apliquen específicamente, así que jueguen con él. Es muy, muy interesante. Ok, yo he hablado mucho de que son los responsables del programa, lo que nosotros llamamos los PO. Lo he hablado ya como 3 o 4 veces. Y lo he hablado porque son unas personas que son muy importantes en clave en la solicitud de su aplicación, de cualquier aplicación a NIH, ¿ok? En cualquier instituto, ¿ok? Estas personas son los que gestionan las subvenciones, contratos y acuerdos de cooperación con las personas afuera, los científicos afuera como ustedes, los estudiantes afuera como ustedes. Es decir, es una persona clave que ustedes se tienen que poner en contacto. Esta persona identifica las necesidades de las áreas científicas. Una persona generalmente es una persona con PhD, una persona muy conocida que sabe el área científica, que la conoce muy bien, en la cual usted está trabajando. Que tiene, por ejemplo, una persona que está en el área de estudio de salud, problemas de salud mental, con poblaciones minoritarias y también tiene otras experiencias en otras áreas de investigación. Así que es una persona con bastante conocimiento sobre el área científica en la cual usted probablemente está interesado en someter una propuesta. Eh, es una persona que tú sabes que puede informar sobre los avances científicos y los logros del programa. Le puede decir qué es lo que hay dentro del programa,
cuáles son las prioridades del programa, qué es lo que se tiene qué es lo que las personas, qué es lo que el programa de investigación en el cual él trabaja, cuáles son las clases de aplicaciones que ellos están buscando. Es decir, que le puede poner mucha información a ustedes. Tiene muchos nombres y de todo el programa conoce mucha gente porque está verdaderamente conectado a nivel nacional, especialmente en el área de especialidad que esa persona trabaja. Científica, especialidad científica. ¿Qué es lo que se debe discutir con el responsable del programa, el PO? Claro, básicamente lo primero que se tiene que discutir es su idea. Por ejemplo, cuáles son los objetivos específicos de su página específica, de lo que el estudio que usted quiere hacer. Es muy importante conectarse con esa persona y hablar sobre eso. De anuncios de oportunidades de financiamiento que nosotros hablamos, qué clase de anuncios hay a la que usted puede aplicar y usted cualifique. ¿Entiendes? Son muy importantes, especialmente para las personas que no son residentes de los Estados Unidos o son ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los programas que las personas pueden aplicar que no hay esa cualificación, ese criterio para que puedan someter? Que son pocos, pero hay. ¿Cuál sería el mecanismo de financiación el cual usted debe someter su proyecto? Eso depende de su trayectoria, tú sabes, en la cual usted está. Hemos hablado un poco sobre eso. ¿Cuál es la educación de la idea de usted para que si es adecuada para el instituto? ¿Es una prioridad para el instituto en cuanto usted está sometiendo? Si no es una prioridad, verdaderamente no creo que ese instituto es ese instituto apropiado para usted someter la propuesta. O quizás no hay un instituto en el cual tenga interés en su idea. Tiene que cambiar un poco su idea, tiene que mirar mirar cómo se cambia si usted lo quiere hacer. Claro está, tú sabes. Y con eso, para poder hacer eso, se tiene que hablar con el Program Official. En relación a su idea, ok, es la idea, una prioridad de investigación como estaba comentando, para el centro, para el instituto. Si lo es, si no lo es, eso es muy importante, que lo hable usted con el Program Official, porque pues es una idea que usted cree que es hermosa, muy bonita, muy innovadora, pero verdaderamente no hay interés en el instituto en darle fondo, así que verdaderamente no vale la pena someter una propuesta y no pierda su tiempo, ¿ok? Es muy importante que hablándole con ese Program Official que le envíe un resumen de una página de su estudio, y si tiene un borrador de la página de objetivos específico, mejor aún. Más adelante se hablará de la página de objetivos específicos, yo hablaré un poquito más de eso, ¿ok? El programa, tengo una conversación telefónica para que usted con el Program Official la visión general de su proyecto y medir su nivel de entusiasmo, como yo comenté, saber si verdaderamente es entusiasmo para su idea, lo que usted quiere hacer, ¿ok? Y tener en cuenta cualquier comentario que proporcione y si es posible abordarlo en su solicitud, es decir, que cualquier crítica, entre más crítica a veces le dan a uno mejor, porque uno entonces tiene más guía para poder cambiar su idea o modificarla de cierta manera para poder someterla. Muchas personas creen que entre más críticas reciben, peor es. A veces, entre más críticas reciben, mejor es, porque verdaderamente eso quiere decir que el Program Official está interesado en su solicitud, pero la quiere que la mejore y la quiere hacer mejor para que tenga una mejor oportunidad cuando usted la someta que reciba fondos. Así que eso es un consejo que yo le estoy dando a ustedes con la experiencia que yo he tenido personalmente. Así que no tenga miedo. No tenga miedo. Lo más importante es no tener miedo y no tener miedo a la crítica. Entre más crítica, mejor. Ok, hablando de las solicitudes específicas, ¿qué es una solicitud en un F-31 y un 31? ¿Y quién puede optar por ello? Ok, vamos a hablar brevemente sobre eso. El F-31 es una solicitud de investigación de formación predoctoral y los estudiantes matriculados en programas de doctorado calificados que son residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. ¿Ok? Es decir que, como comenté, verdaderamente tiene que haber cualificación, que tenga usted ciudadanía o sea residente, aunque yo he visto que hay proyectos en el pasado en el Center for International que no son F-31, pero son parecidos a estos que muchos que ha habido aplicaciones de personas de otros países. Así que no sé, no piense que verdaderamente no hay otras oportunidades. Pero se tiene que mirar, tiene uno que hablar con las personas. Y el F-30 es una solicitud de investigación de formación de MD, PhD y los estudiantes matriculados en un programa de grado médico
que quieren seguir un programa dual de MD-PhD, que son residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Okay? Así que son parecidos, básicamente lo mismo, pero las cualificaciones tienen que ver con la clase de estudios que están cursando. Revisión de anuncios del F31, ¿ok? Portal de desarrollo profesional de los NIH, del F31, premio individual que se llama, el F31 básicamente tiene un nombre que se llama Dr. Ruth Christian del Servicio Nacional de Investigación, que tiene el nombre de una persona que era su directora de NIH y que le dieron honor nombrando el nombre de ella. Este programa de entrenamiento, verdaderamente aquí hay un link que ustedes pueden hablar. Se puede hablar que tiene muchos de los requisitos específicos, lo que se tiene que hacer. Estamos hablando del padre de F31. Así que vamos a seguir. Aquí están los guides que ustedes pueden ver. Vamos a hablar unos cuantos minutos sobre cuáles son la F31. Hay también una estudia de diversidad que tiene que ver con personas que son de grupos minoritarios que tú sabes para que apliquen para hacer estudios que tienen que ver también como estudios científicos en grupos minoritarios en los Estados Unidos. Y el F30 que nosotros hablamos, que es el Predoctoral MD PhD, que es para personas que están en escuelas de medicina o quieren hacer su MD PhD. Ok, el F30 está, ahora estamos hablando del K Award. Ok, el K Award, este programa, desafortunadamente el título no lo demuestra ahí, el K Award, este es un programa que está diseñado para ayudar a los investigadores postdoctorales a completar una pausa en su carrera, una formación tutelada necesaria y a realizar una transición oportuna hacia carrera de investigación independiente. Esto después que usted termine su PhD o su MD, ¿ok? Y entonces esto es como un programa de transición, los K Awards. Todos los K Awards son así. La solicitud deben de proponer el K99 especialmente, vamos hablando del K99, deben proponer 1 o 2 años una formación sustantiva de investigación tutelada y un plan de desarrollo profesional que ayuda al solicitante a convertirse en un candidato competitivo para un puesto profesor titular y le prepara para lanzar su programa de investigación independiente. Así que los primeros 2 años son programas de entrenamiento. Es decir, generalmente estos programas son de 5 años. Me tengo que decir que no hablo mucho del F31. El F31 generalmente los programas son de 3 a 4 años. En términos de los fondos de dinero, todos los años cambian, pero alrededormente yo creo que los últimos datos que hay, los stipends que da el F31, volviendo al F31, me perdona que verdaderamente debo poner los datos esos, es aproximadamente $28,000 al año. Y también pagan la parte de la matrícula de la persona y también pagan parte del seguro médico, como también pagan parte de los costos de recopilar información de si la persona está recopilando una muestra o entrevistando a participantes en un estudio de investigación. Lo mismo sucede con el K Award. El K Award es aproximadamente 5 años, los primeros 2 años son de entrenamiento. Puede solicitarlo a los postdocs que realicen investigación en los Estados Unidos independiente de su nacionalidad. ¿Ok? Así que puede ser una persona que no sea, que no tenga su residencia. Así que puede ser una persona que también puede hacer un estudio en los Estados Unidos, pero puede tener una residencia o sí, ser un estudiante extranjero. Una persona que no sea residente de los Estados Unidos o ciudadano americano. El programa es de 2 fases. La fase independiente es después de los 2 años de entrenamiento. Hay una fase de 3 años que tiene que ver con la realización de un proyecto científico específico que te siga apoyo. Son de 3 años, está condicionado a la concesión de un puesto de investigación independiente, por ejemplo, de titularidad equivalente. Así que esta investigación viene después de los 2 años de entrenamiento en el K Award. Es bien específicamente, le da a la persona la base fundamental para poder hacer un estudio que lo puede preparar para someter un R01 o un R21 o otra clase de solicitud afuera del K Award. Es decir, que también como el F31 es un programa de entrenamiento,
Claro que el F-31 es para personas que no han recibido su doctorado o su doctorado sea en PhD o su doctorado en medicina. Fase de tutoría, como dice, son unos años de apoyo de postdoctoral y son los primeros 2 años. La pregunta es, ¿este calidad adecuada para ustedes? Bueno, como dice, menos de 4 años de experiencia en investigación postdoctoral, prueba de productividad en la investigación, una idea creativa para un proyecto de investigación independiente, algunos datos preliminares, haber identificado varias instituciones potenciales en los Estados Unidos, diferentes a la institución en la que solicitará un puesto de profesorado titular. Es decir, que estos son requisitos que tiene que tener la persona antes de poder aplicar. Así que es muy importante que lo hable con el Program Official. ¿Cuáles son? Que si llena todos los requisitos y si hay algún requisito que no está seguro, hablar con el Program Official. Tiene usted la intención de hacerlo para pasar al menos 12 meses más como postdoc una vez conseguido el premio. Es decir, que si usted recibe un postdoc, usted tiene que pasar por lo menos un año de entrenamiento. Después de eso puede buscar un puesto, pero por lo menos un año de entrenamiento. Se acuerda que son 2 años, pero por lo menos tiene que estar un año de entrenamiento. Realizar la investigación relevante para la NIH, que su proyecto tiene el R01, que tiene un proyecto que tiene que realizar. Conseguir un puesto de profesor titular en los Estados Unidos. Hablar de sus objetivos, enfoque de investigación con sus colegas, contactar con los contactos de la NIH en el área temática para que lo asesoren, ¿ok? Puede describir claramente la relación entre la investigación de su mentor y la suya propia. También el programa tiene un programa de mentor, vamos a hablar de eso más tarde. El programa de entrenamiento, describir claramente cómo entender independencia y separarse su investigación de su mentor, es decir, cómo usted va a separarse, va a tener su carrera individual independiente de su mentor, obtener una declaración de apoyo de su mentor para la fase de tutoría K99 y describir la investigación que puede llevar para R01. Poner en marcha un plan de desarrollo profesional que incluya la formación en conducción responsable de la investigación que provee su independencia. Ok, en términos de los ensayos clínicos de los premios de NIH que son clínicos, que son personas que están cursando una carrera de medicina, ok. Los ensayos clínicos en los anuncios de oportunidades de financiamiento de fondos de K permitirán que el program investigator, o sea, usted, la persona, realice ensayos clínicos independientes o no permitirá ensayos clínicos independientes, pero fomentará cuando sea pertinente la experiencia de investigación y ensayos clínicos para la dirección de un mentor. Así que usted tiene que tener un mentor para poder, tú sabes, desarrollar estudios clínicos. Ensayos clínicos independientes, dirigido y financiado por el PI de la solicitud, que puede ser un ensayo auxiliar independiente de un ensayo mayor, que puede ser su mentor. Su mentor. Puede ser un estudio de visibilidad que requiere la comprensión del formulario de sujetos humanos, ensayos clínicos, es decir, que tiene que tener información específica de cómo las personas que van a participar en su estudio van a ser protegidos. Experiencia de investigación de ensayos clínicos. El solicitante que debe adquirir experiencia participará en un ensayo clínico dirigido por un mentor responsable de la financiamiento y la documentación. Así que tiene que tener un mentor, tiene que estar en el área clínica y tiene que proponer un estudio clínico. Ok, entonces es básicamente una idea bien superficial, lo que es un K Award, ok. ¿Qué es un programa de pequeñas subdivisiones de NIH? Okay, estos son proyectos pequeños, ok. El mecanismo de subdivisión de R01 apoyará pequeños proyectos de investigación que pueden llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo con recursos limitados, ok. La NIH ha estabilizado las características de la solicitud pequeña de subdivisiones ROT, los requisitos para preparación y el procedimiento de la revisión con el fin de dar cabida a la solicitud iniciada por los investigadores. Ok, generalmente estos ROT son unas investigaciones que las características son de $50,000 y son generalmente durante un año y generalmente no dan más de 2 años de fondos.
El R03 no se puede renovar, como se puede renovar un R01, como se puede renovar un R21 tampoco se puede, pero se puede renovar un R01 y otra clase de proyectos, ¿ok? No se requieren datos preliminares, pero puede incluirse si está disponible, así que no tiene que haber los datos preliminares de otro estudio, ¿ok? La estrategia de investigación no puede ser más de 6 páginas. Un estudiante de doctorado no puede solicitar una solución a TRI para apoyar la investigación de su tesis o presentación. Así que estos son para personas que ya han obtenido su doctorado. Una beca AOTRI puede utilizarse para ayudar a los estudiantes que estén realizando estudios de dissertación cuando el trabajo está dentro del hábito de la solución de AOTRI, ¿ok? Pero generalmente, tú sabes, tiene que estar trabajando con una persona que ya tenga su doctorado. Así que puede trabajar con otra persona, pero no puede ser la persona, el estudiante no puede ser el director principal de ese estudio. Ok. ¿Cuáles son los componentes comunes que tienen todas las solicitudes de premios R03, F2D, F2A y qué becas? ¿Ok? Y también casi todos los programas de mecanismos de apoyo, ¿ok? Que nosotros hemos hablado como son el R1, ¿ok? Tienen que tener ciertas cosas, componentes que son básicos que todo estudio, incluyendo los R1, deben tener. Claro está, una visión general, una página de objetivos científicos, una sesión de estrategia de investigación que incluye la metodología del estudio, qué significativo es el estudio, qué innovador es el estudio, una sesión de recursos de instalaciones, una sesión que tiene que ver con sujetos humanos, cómo se van a proteger los participantes en los estudios, cuáles van a ser los beneficios que van a tener, cuáles van a ser los riesgos que van a tener. Y claro, una serie de formularios que tienen que ver con cartas, los biofichas de los investigadores, el apéndice, etcétera, etcétera. En esta presentación yo básicamente me voy a concentrar en hablar sobre la página de objetivos específicos y la sesión de estrategia de investigación. Las otras áreas son muy importantes también, pero no voy a hablar de ellos porque las dos básicas son estas dos. Que todo estudio o toda solicitud que uno somete a NIH tiene que tener. No se puede escapar. Si no la tiene, verdaderamente no vale la pena someterla. Ok. En términos de desarrollo un plan sólido de investigación, objetivos específicos, ¿qué es lo que tiene que tener una página específica de investigación? Ok, primeramente lo más importante tiene que ser una cosa que atrae al lector inmediatamente. Ok. Es una hoja de ruta para su aplicación, es decir, que esa página específica le tiene que contar a la persona que está revisando su proyecto qué es lo que usted va a hacer en toda la investigación. Es decir, que en sí es la página más importante de su aplicación, de su solicitud. Es importantísima. Comienza con una sesión general hablando de qué población usted está hablando, cuál es el problema que usted quiere hacer. Ponga un propósito general de lo que va a ser su estudio. Incluye algunos datos claves de apoyo, qué es lo que usted, quién lo va a apoyar. Exponga la hipótesis, cuál es el objetivo de su objetivo, de su hipótesis o sus preguntas claves. Indiquen los objetivos a largo plazo y el impacto que va a tener su aplicación. Organice los objetivos en un formato secundario y numérico, es decir, que si un objetivo, hay un objetivo principal y los otros objetivos dependen de ese objetivo principal, ponerlo primero y el otro segundo, tercero, es decir, que sea una cosa que verdaderamente se pueda leer lógicamente. Diga a los revisores qué significarían los resultados. Cuando usted tenga los resultados, ¿qué es lo que va a hacer usted con eso? ¿Cómo va a mejorar la salud de la persona o lo que usted está haciendo? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito final de su estudio? ¿Ok? Este es un ejemplo de un F31, una página específica de un F31. Como ustedes pueden ver aquí específicamente, esto es un estudio, un F31 de la aplicación de página específica que se le dio un fondo de uno de los estudiantes aquí en FIU que se acaba de graduar con su doctorado. Básicamente, como ustedes pueden ver, la página específica empieza con un parágrafo que habla en general sobre qué es lo que la persona cuál es el propósito de lo que están haciendo. Bueno, está hablando de lo que tienen que ver, cuál es la problemática de inmigración, el patrón de inmigración en los Estados Unidos, cuál es el enfoque de la población con la cual ellos están interesados en estudiar, que son adultos latinos inmigrantes,
cuál es el propósito, cuál es el problema de salud que están mirando, la condición, es el problema de alcoholismo, desorden, y básicamente cómo está afectando generalmente, cuáles son las variables que afectan a este problema de alcoholismo entre esa población. Y es decir, que el primer parágrafo básicamente es una introducción al tema general de la aplicación con algunas frases bien específicas. El segundo parágrafo habla de qué clase de investigaciones se han hecho, qué es lo que hay allá, cuáles son los estudios que se han hecho que están relacionados al estudio de ellos. Y muy importante, ¿qué es lo que su estudio va a hacer que los otros estudios no han hecho? ¿Dónde está diríamos, ese es el significativo de su estudio? ¿Por qué su estudio es significativo? ¿Qué es lo que va a llenar? ¿Qué clase de conocimiento va a llenar que no otros estudios han obtenido que están en el misma área que usted está estudiando? Entonces, es muy importante. Si eso tiene que atraer una de las partes más importantes de una página específica. Porque si no tiene significativo, bien, bueno, un estudio interesante, pero ¿para qué le vamos a dar fondos? ¿Ok? Y entonces hablar específicamente cuáles son los objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo específico? El primer objetivo, ¿cuáles son las hipótesis que están dentro de esos objetivos? Si hay más de una, ¿cuáles son? Específicamente, ¿cuál es el objetivo segundo que tiene que ver con el significativo del estudio? Que tiene que ver con lo que está haciendo, que tiene que ver es decir, los objetivos tienen que ver cuál es el área de investigación que ese estudio va a llenar. Que va a haber más información científica que no la había anteriormente, ¿ok? Así que, como viene a ver, tú sabes, tiene esos tres objetivos y habla específicamente de la importancia de esos objetivos y finalmente habla básicamente qué es lo que va a suceder, ¿entiendes? Cuando usted obtenga esa información, cómo va a ayudar a desarrollar nuevas intervenciones, porque es importante. ¿Cuál es la importancia de cómo se va a aplicar esta información? Es decir, que es muy importante, un ejemplo, pero es muy importante, es como la ruta para su aplicación. Cuando la persona que revisa su aplicación científicamente ve esta función específica, o ve esta, diríamos, esta página específica, ya tú sabes, más o menos tienes una idea de cómo es el estudio. Entonces, esto es otro ejemplo de una página específica, de una aplicación, solicitud de un keyword. Como pueden ver, es similar al ejemplo que le di de la F31, que tiene que ver con verdaderamente y no voy a ampliarlo, no voy a ampliar la página aquí porque se puede ver más o menos qué es lo que lo que se tiene que exponer en esta página específica. Básicamente es lo mismo que se habla de la población en general, en la cual la solicitud, cuál es la solicitud, cuál es específicamente a qué población se está desarrollando el estudio, que tiene que ver con personas que latinos, que son men who have sex with men, hombres que tienen sexo con hombres, ¿cómo se llama? En Miami, y tiene que ver con la incidencia de HIV y la problemática que hay en esa población en relación a la problemática del HIV en estas poblaciones. Después habla un poquito más básicamente de las clases de estudios que se han hecho en esta población, cuáles son los estudios que se han hecho y qué es lo cuál es el significativo de esta aplicación. Como ustedes pueden ver, tú sabes, la aplicación también tiene sus objetivos. El primer objetivo, como esta es una investigación que tiene que ver, que es una investigación, una solicitud de entrenamiento, porque verdaderamente el F31, y le quiero recalcar, que si no lo recalqué, que el F31 y el K-Award son aplicaciones, solicitudes para entrenamiento para una persona que quiera obtener una carrera independiente como investigador.
Es decir, que aunque hay un estudio que se hace específicamente, es una solicitud para entrenamiento y que se incluye en ese entrenamiento un proyecto. Como ustedes pueden ver, el primer objetivo de esta aplicación en la página específica tiene que ver con hablar sobre su formación académica, que es lo que quiere hacer con esta aplicación, la clase de habilidades que quiere adquirir, la clase de estudio que va a hacer, qué clase de estudio va a hacer, que lo va a ayudar, que tiene que ver con la población que ha hablado, y verdaderamente cómo este entrenamiento y este estudio va a significantemente a desarrollarse y va a tener un resultado que se va a poder, tú sabes, se va a poder exponer a personas que estén interesadas en los resultados de este estudio, tanto científicamente como en las comunidades en las cuales este estudio se hizo. Y también cómo esta aplicación va a ayudar a la persona que recibe el entrenamiento que necesita para poder avanzar en su carrera como investigador o científico. Ok, en términos específicos, entonces hablamos un poquito sobre lo que es la página específica o el componente específico de una aplicación, que es muy importante. Pero tan importante es también los componentes de la estrategia de investigación, que verdaderamente esa estrategia tiene 3 componentes muy importantes. Uno es qué significativo es su aplicación, que ya se habló brevemente en la página específica de investigación, pero muy brevemente. ¿Qué innovador es su estudio o su solicitud o su entrenamiento? ¿Qué innovador es? Que verdaderamente es una cosa que es tan innovador, que es innovador que las personas que están recibiendo su aplicación digan, wow, esto es una persona que está haciendo una cosa que verdaderamente es nueva o única, muy interesante. Y finalmente, ¿cuál es la metodología? Tú sabes, o el enfoque de esa solicitud, específicamente en el programa de entrenamiento y también en la clase de proyecto que se va a hacer dentro de esa aplicación, de esa solicitud. Esos son 3 componentes que son muy importantes que se tienen que tener en cuenta en el plan estratégico de la solicitud. Si alguno de ellos falta, verdaderamente no es una buena aplicación. Ok, en términos de desarrollo de una aplicación fuerte de investigación, ¿cuál es el significativo? Ok, lo primero que se tiene que responder es a la pregunta ¿y qué? ¿Qué es lo que usted piensa hacer? ¿Y qué? ¿Y qué? Y si esto se hace, ¿y qué pasa? ¿Qué significativo es eso? ¿Qué es lo que va a usted obtener? ¿Ok? Que demuestre usted tiene que demostrar una comprensión general del campo. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho en el campo? ¿Cuáles son las otras investigaciones que se han hecho? Es decir, ¿ok? Demuestra que las preguntas son novedosas, importantes y representan un paso lógico de la investigación. Es decir, que van más allá de lo que se ha hecho. Que llena un espacio que todavía no se ha hecho. ¿Ok? Y destacan las lagunas críticas que se abordarán en la investigación de propuestas. Es decir, que cómo usted va a llenar esas áreas de investigación en lo que usted ha identificado que se necesita más información. Es decir, si la aplicación, si usted cuando somete una aplicación no hay ese significado, verdaderamente no va a recibir una buena nota. En términos de innovación, muestra que la investigación propuesta es nueva y única. Tiene algo que es innovador, que es algo que otros estudios no han tenido, otras aplicaciones de entrenamiento no han tenido. Es decir, que demuestran que verdaderamente lo que usted está haciendo y la clase de entrenamiento y la clase de estudio que usted está haciendo dentro de ese estudio es una cosa que es única, muy innovadora. Es una población nueva o usted está haciendo un estudio de un área, una condición de salud en esa población que no se ha hecho antes, o sí, cuál es, o estadísticamente, algo estadísticamente en su aplicación que es muy importante. Es decir, ¿cuál es la innovación de su aplicación? Ya se ha mostrado como la investigación perfecciona, mejor o propone una nueva aplicación de un concepto o método existente, mostrando cómo la investigación cambiará un paradigma actual, presentar un argumento muy sólido por el cual lo haga. ¿Ok? Eso es muy importante. Si no demuestra que su solicitud es innovadora, no va a recibir una buena nota. Y finalmente, tú sabes, esto no se aplica generalmente a los F31s,
Porque los F31s y los K Awards no necesitan tener estudios preliminares. Solamente se tiene que hablar de estudios que se han hecho, ¿entiende? Usted no tiene que tener estudios preliminares que usted ha hecho para poder hacer sus aplicaciones, pero sí se aplica para la mayor parte de las investigaciones. También el RO3 no tiene que tener estudios preliminares. Los tres mecanismos que nosotros hemos hablado. Pero yo voy a hablar de esto porque esto se necesita tener en todas las demás clases de aplicaciones que hay para personas ya que son los R1s, que tiene el R21, o que el R21 no lo necesita específicamente, pero el R1 sí lo necesita y otras clases de aplicaciones. Es decir, que básicamente lo que hace usted, que los estudios preliminares que usted ha hecho, refuerza lo que usted piensa hacer. No voy a hablar mucho de esto porque verdaderamente no se necesita en la clase de mecanismo que nosotros estamos hablando, que es el F31, el F30, los K Awards y los RO3. Y claro, la metodología, cómo usted va a hacer lo que usted dice que va a hacer. Su plan fluye, lógicamente, a partir de la revisión de la literatura y los estudios previos. ¿Cómo se probará cada hipótesis? ¿Cómo va a ser su muestra? ¿Cómo va a recopilar la información? ¿Va a ser una muestra al azar? ¿O va a ser, cómo va usted a conseguir sus participantes en su estudio? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuál es su plan de colección de datos? Es decir, ¿cuál es su plan tú sabes, de análisis de estadística? Tiene que tener básicamente cuáles son sus cuestionarios, las medidas que usted va a utilizar para probar sus hipótesis. Hay algunos cuestionarios allá que usted puede utilizar. Usted tiene que desarrollar nuevos cuestionarios para su estudio. ¿Por qué se han elegido esas medidas? ¿Por qué se han elegido? Bueno, porque verdaderamente hay muchos estudios que lo han hecho que demuestran que verdaderamente son muy válidas esos cuestionarios. Es decir, que se ha aplicado a una población parecida a la de usted. ¿Ok? Los métodos y los análisis deben de coincidir. Es decir, que tiene que haber una lógica entre el método y el análisis. Si usted va a hacer un estudio cualitativo, usted va a hacer un análisis que tiene que ver, un análisis cualitativo, no un análisis que tiene que ver con estudios que sea cuantitativo. Es decir, tiene que haber una lógica entre lo que usted está planeando hacer y cómo usted va a analizar los resultados. ¿Ok? Considerar la posibilidad de organizar cada objetivo de la misma manera, incluyendo la justificación, el enfoque experimental, resultados previos, enfoques alternativos y trampas. Es decir, no sé lo que dice verdaderamente. ¿Cuál se puede hacer un enfoque alternativo? Porque verdaderamente usted no lo cogió, porque usted cogió el de usted porque es el mejor. Ese es el enfoque alternativo que es más importante. Es decir, que la metodología básicamente es cómo usted va a hacer lo que usted dice, lo que usted se está proponiendo en sus objetivos, en sus hipótesis, en sus preguntas. Y eso es importante. Si una aplicación no tiene esos elementos bien claros y lógicamente estipulados en su aplicación, no va a recibir una buena nota. ¿Ok? En términos de estudios clínicos, en el caso de estudios clínicos, incluye información de la sesión estratégica de investigación sobre la estrategia general, la metodología de análisis, bueno, lo mismo que hablamos anteriormente, ¿ok? La información detallada del estudio figura en el formulario de la información sobre los sujetos humanos y los ensayos clínicos. Es decir, que la parte de cómo usted cómo van a participar las personas que van a participar en el estudio es muy importante, que tiene que ver cómo va a proteger a los participantes, si es un estudio que tiene que ver con una nueva medicamento, es decir, qué es lo que ustedes planean hacer. Eso es muy importante. Claro, eso también es muy importante en aplicaciones que no sean clínicas. ¿Cómo va a proteger usted las personas que van a participar y cuáles son en sus estudios y cuáles son los riesgos? Ok. Ahora, componentes de una solicitud común a la solicitud de los premios F31 y K, que no lo tiene el RO3. Hay ciertas cosas que son comunes a estas clases de mecanismos de apoyos, ¿okay? Que no las tienen otras aplicaciones como es el R1, porque el R1 es un mecanismo de apoyo para estudios científicos que es de investigación, no es un apoyo para programas de entrenamiento. Y el estudio que se está haciendo ese programa de entrenamiento es para ayudar a que la persona se entrene a que sea un investigador científico que pueda someter a un R1, ¿entiende? Así que estos componentes son parecidos tanto como en el K Award como en el F30 y F31, ¿ok?
Uno de los más importantes es la declaración de los candidatos y sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a hablar un poquito de eso. Objetivos del plan de formación, el plan de entrenamiento. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser el plan de entrenamiento que la persona va a recibir para entrenarse, para mejorar cuáles sus lagunas en términos de sus destrezas como investigador? Y faltamente, ¿cuáles son las cartas de declaraciones de los patrocinadores mentores? Es muy importante porque el F31 y el Keyword tiene que tener mentores que los estén ayudando a ustedes, que sean personas que sean ya investigadores independientes, que están en el área de investigación de ustedes, que lo pueden ayudar. Es muy importante. Esos son tres componentes fundamentales en unas aplicaciones que son aplicaciones que usan el mecanismo F30 y F31, que es Predoctoral Fellowships y son los Postdoctoral Programs, que son los K Awards, ¿ok? Declaración de los candidatos objetivos, ¿ok? Explicar qué es lo que usted tiene que hacer, explicar los objetivos profesionales relacionados con su solicitud de la F31 en términos de lo que usted planea hacer, ¿ok? Identificar las habilidades, teorías, enfoques conceptuales en que se aprenderá o mejorará durante la beca, incluyendo la experiencia en el diseño riguroso de la investigación, los métodos experimentales, los enfoques cuantitativos y el análisis e interpretación de datos según correspondan. Es decir, que usted tiene que pensar cuáles son sus habilidades, cómo sus habilidades van a ayudar con el estudio que usted planea hacer. Eso no solamente en Study One, también con el K Award, ¿ok? Así que eso es no solamente el estudio, le había puesto aquí que también tiene que ver con el K Award. Es decir, que tienen que identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus lagunas y cómo eso lo va a llevar a usted a poder avanzar un estudio científico que demuestre que usted verdaderamente está aprendiendo de lo que está haciendo su entrenamiento. ¿Cómo le ayudará esta formación a convertirse en un investigador con financiamiento independiente? Bueno, no tengo que decir más nada porque ya he hablado mucho de eso. Es decir, ¿cómo lo ayudará? Si este proyecto usted lo lleva a final, ¿cómo va eso a generar que usted dé el próximo paso en su trayectoria, en su carrera científica? Plan de emprendimiento de investigación, ¿ok? Que tiene que ver con su entrenamiento. Ya esto está hablando qué clase de entrenamiento usted va a hacer para poder mejorar sus capacidades, sus habilidades científicas, su formación científica. Una base y la sólida en el diseño riguroso de la investigación, los métodos experimentales, la técnica analítica apropiada para la investigación de las tesis propuestas. ¿Ok? Se espera que la experiencia de la formación de investigación y mentoría proporcione la oportunidad de mejorar la comprensión del candidato de las ciencias relacionadas con la salud y la relación de la investigación propuesta con la salud y enfermedad. Las habilidades necesarias para la transición de las siguientes etapas de la carrera de investigación del candidato. Es decir, que lo que va a hacer el entrenamiento va a ayudar a la próxima etapa. La oportunidad de interactuar con miembros de la comunidad científica en reuniones y talleres científicos apropiados. Es decir, que va a ir a conferencias, va a estar en conferencias, va a recibir nuevos conocimientos, va a trabajar con científicos más avanzados que usted, independientes. La experiencia en la realización de investigaciones utilizando métodos apropiados de vanguardia, así como la presentación y publicación de los resultados en la investigación como oportunidad de actor. Eso quiere ver cuando usted empieza a hacer su estudio y las publicaciones que usted va a obtener va a ser de los resultados de su estudio. La mayoría de la capacidad del candidato para conceptualizar y pensar en los problemas de investigación con creciente independencia. Aquí tiene que ver con el aspecto de pensar críticamente lo que usted está haciendo y cómo utilizar esa formación que usted tiene de su experiencia de entrenamiento para que usted pueda surgir como un investigador independiente. Y eso llega a obtener a usted, tú sabes, le llega a mover a usted a la próxima etapa. Esas son básicamente algunas de las ideas que el programa de entrenamiento de investigación tiene que tener, ¿ok? Aquí hay un ejemplo de un Key Award de lo que tiene que ver con un programa de entrenamiento. Un ejemplo, aquí como usted viene, este programa de entrenamiento es bien específico. Lo que la persona tiene que hacer en términos para avanzar su carrera específicamente, cuáles son los años que lo va a hacer, cuál es la clase de tutoría que va a recibir, qué es la cosa que van a hacer. Por ejemplo, en el área de tutoría, reuniones semanales con los mentores principales, entrenamiento didáctico de estudio de clases que va a tomar la persona, instituto de verano sobre inequidades, que es parte de su formación en términos de estudios de equidades que va a hacer en diferentes universidades,
capacitación práctica en laboratorios, conferencias científicas, lo que va a hacer en términos de entrenamiento de metodología, mentoría, reuniones con el doctor Carrico, con el doctor Bursa, que es una persona que tiene que ver con conocimientos científicos, estadísticas, cuantitativas, entrenamiento didáctico, es decir, como usted puede ver que es un esquema bien específico de cómo su entrenamiento va a avanzar las habilidades de esta persona a poder, sabes, formarse como un investigador científico independiente. No voy a seguir mostrando, tú sabes, porque verdaderamente son muchos específicamente la clase de objetivos de capacitación que esta persona tiene que ir y cuáles son las actividades. Como puede ver, son bien detalladas, tienen que ver mucho con las necesidades que las personas tienen en términos de ciertas habilidades que tienen que adquirir profesionalmente, hacer estadística, de teoría, específicamente que la persona de la aplicación ha dicho que necesita para formarse mejor científicamente. ¿Ok? Y finalmente tenemos la sesión que tiene que ver con los patrocinadores y mentores. ¿Ok? Explicar los objetivos profesionales relacionados con la solicitud de su F31 en términos de los mentores. Identificar las habilidades, teorías, enfoques. Perdón, esto es una repetición del último. Es un slide que ya presenté. Bueno, ¿qué es lo que los patrocinadores y mentores hacen? ¿Ok? Antes de presentar la solicitud, el candidato debe identificar un patrocinador o patrocinadores que supervisarán la experiencia de formación tutelada propuesta. Es muy importante que usted tenga un mentor científico que ya verdaderamente ha recibido fondos de NIH, específicamente han tenido un R1, que tengan una carrera extensa en el área de investigación, que la persona está interesada en someter la aplicación, la solicitud. El patrocinador principal debe ser un investigador activo, como dicen, en el área de la formación de investigación propuesta y estar comprometido tanto con la formación de investigación del candidato como la supervisión directa de su investigación. Como ustedes pueden mostrar en ese esquema que mostré de entrenamiento, qué es lo que van a hacer los diferentes mentores. El patrocinador debe documentar la disponibilidad de fondos a instalaciones de investigación suficiente para una formación de investigación de alta calidad. El patrocinador o un miembro del equipo del patrocinador debe tener una historia exitosa de tutoría. Se animan a los candidatos a identificar más de un patrocinador, es decir, un equipo de patrocinadores si se considera ventajoso para proporcionar asesoramiento experto en todos los aspectos del programa de formación. Esto para el F31 y para el K-Award. Más de un patrocinador es bueno porque cada uno de esos patrocinadores llena una laguna en el área de investigación o formación de esa persona. Como ustedes pueden ver en lo que yo brevemente mostré del candidato de su esquema de entrenamiento. Cuando haya un equipo de patrocinadores, una persona deberá ser identificada como el patrocinador principal y se espera que coordine la formación general del candidato. El candidato debe colaborar con el patrocinador o patrocinadores en la preparación de la solicitud. Así que aunque haya varios, debe siempre haber uno que sea el patrocinador, el líder de ese grupo. Y es muy importante identificar eso. A veces hay dos co-líderes, porque generalmente es un líder. Pueden haber 4 o 5 patrocinadores y mentores, por ahí uno de ellos que es un líder. Y decir por qué es que esa persona es el líder. Equipo de mentores, ¿quién puede guiarse? ¿Quién puede guiarme en el camino? Esta es una pregunta que se hizo uno de las personas que recibió un Care Award, que es el doctor José Colón. Como usted puede ver, tú sabes, él tiene una serie de mentores, cada uno llena un área específica. El área mía tiene que ver con administración cultural informada por poblaciones latinas y con análisis de red social. Hay otra persona. Eso, él está identificando personas que él necesita para que pueda llenar esas lagunas en el área que él necesite el entrenamiento y tiene mentores específicos, ¿ok? Y también tiene otros colaboradores que no son sus mentores, pero es parte del equipo. Uno es el doctor, como usted es un doctor Santisteban, otro Rodríguez, así que tiene un equipo bien formado y muy bien pesado que tiene que ver específicamente con su programa de tratamiento que está relacionado con su proyectos específicos, lo que él piensa hacer en tu entrenamiento
y que está relacionada con el proyecto científico que él va a hacer en sus últimos 3 años de este Key Award.